Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doc, soy Laura. Hola, Laura, mucho gusto. Soy el doctor Sergio Suárez, tu médico para esta cita de telemedicina. Cuéntame cuál es tu motivo de consulta. Doc, pues es que últimamente he sentido como un hormigueo, una molestia, sobre todo en mi dedo pulgar y en mi dedo índice, como que se me adormece un poquito, como que me tengo hormigueo ¿De qué mano, perdón? de la mano derecha. ¿Qué edad tienes, Laura? 40 años. ¿Y a qué te dedicas? Yo trabajo en servicio al cliente en una empresa de telecomunicaciones, ¿Y tu horario laboral de cuánto tiempo es? de 8 horas. 8 horas. ¿Y empresa de telecomunicaciones, me imagino que es sentada en un computador las 8 horas? Sí, sí, señor. Pues la mayoría del tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en este trabajo? De 12 a 15 años más o menos. 12, sí. Considerable. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, pues teniendo en cuenta que no podemos hacer ahorita exámenes diagnósticos como físicos. Entonces voy a requerir de que tú misma, con estos dos dedos, te vas a aplicar una pequeña presión en la muñeca, sobre Acá, tu mano, ¿no? ahí. Exacto. Una pequeña presión. Y me vas a decir si ahí sientes el hormigueo que dices que sueles. Sí, un poco. Un poco de hormigueo. Vale, pues teniendo en cuenta la situación ahorita que tiene el país de no poder hacer un examen más riguroso médicamente, voy a tener que mandarte a una radiografía. Digamos que si el tiempo que llevas trabajando frente a un computador y una clase una de las lesiones más comunes en este tipo de personas, pues tienes un del carpo, que es una compresión del nervio mediano, por eso te estaba pidiendo que hicieras aquí presión. ¿De acuerdo? Pues te va a mandar cita con la radióloga. Es necesario que pues que tenga una radiografía y una resonancia magnética para pues tener la certeza. ¿Sí? Entonces te voy a tramitar para que tengas con ella también por medio virtual ¿de acuerdo? Sí, señor. Te lo voy a mandar por correo y ya. Se solicita una radiografía de muñeca para detectar signos clínicos provenientes de un trauma que puedan estar afectando el nervio mediano. En la radiografía presentada no se observa ninguna alteración ósea, es decir, que el origen de la patología no es por trauma. La resonancia magnética ha demostrado tener la mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico imaginológico del túnel del carpo, permitiendo la evaluación de las estructuras intrínsecas de la muñeca, incluyendo los huesos del carpo. Entre estas estructuras podemos ver el recorrido del nervio mediano y las secuencias axiales ponderadas en T1 y T2, donde se identifica como signo clínico el aumento del tamaño del mismo. En la resonancia magnética presentada en la primera imagen se identifica el nervio mediano normal a nivel del hueso ganchoso. En la segunda imagen existe un aumento del tamaño del nervio mediano a nivel del hueso pisiforme. Según los resultados de la resonancia magnética, se remite al paciente a ortopedia para que definan la continuación del tratamiento. Bueno, pues como Laura ya fue diagnosticada con síndrome de el túnel carpiano, vamos a proceder a explicarle los tratamientos convencionales que tenemos para ella. Principalmente contamos con la inmovilización de la mano, que se va a ejecutar sobre todo en horas de la noche, con el uso de una férula, la cual va a ayudar a aliviar como sus síntomas en las horas nocturnas. También se recomienda mucho el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y de corticosteroides. El uso de medicamento antiinflamatorio es por vía oral, por ejemplo, el uso de ibuprofeno, Advil o Motrin 1B. En cambio, los corticosteroideos como la cortisona van a ser inyectados directamente en el nervio por una ecografía y el médico se va a guiar para inyectar pues directamente en el nervio. Es una solución muy recomendada y eficaz para tratar el dolor de esta patología. Sin embargo, pues es muy importante educar al paciente, hacerle entender por qué ella es tan propensa pues de padecer esta patología, ya que por su trabajo y los años que lleva en él,
es un desgaste para el nervio muy grande. Se le puede recomendar el cambio de su ergonomía a la hora de trabajar, mostrarle la importancia de las movilizaciones o las pausas activas durante las horas laborales. Sin embargo, pues estas intervenciones no son tan efectivas cuando el diagnóstico ya está hecho, son más como de prevención y demás. Entonces, a continuación les vamos a explicar los procedimientos quirúrgicos que tenemos para esta patología. Entonces, la cirugía que vamos a usar para tratar tu síndrome del túnel carpiano es la liberación del túnel carpiano. Ya sabes que cualquier hinchazón en el túnel del carpo puede ocasionar mucho dolor ya que comprime el nervio. Entonces, lo que haremos es que aquí se ubica un ligamento muy importante que se llama el ligamento del carpo. A través de una endoscopia vamos a cortar este ligamento y así liberar la presión que existe en tu túnel del carpo, ya que esta es la parte más alta del túnel del carpo. Así podemos liberar un poco la presión que tiene tu nervio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarte anestesia. Luego vamos a hacer una pequeña incisión quirúrgica con la misma endoscopia, la camarita que introduciremos con una pequeña incisión y a través del monitor veremos todo dentro de la articulación. Luego cortaremos el ligamento, como te decía, del túnel del carpo. Y lo último sería cerrar la piel a través de suturas. Bueno, en cuanto a la rehabilitación postquirúrgica de esta intervención, en cuanto al síndrome del túnel carpiano, debemos tener en cuenta que se tiene que hacer una examinación previa de los músculos que son inervados por el nervio principalmente afectado. Y posterior a ello también se debe verificar cómo se encuentra la movilidad de la articulación de la muñeca utilizando el goniómetro. Cabe resaltar que después de la cirugía se implementan férulas de este tipo que tienen como fin estabilizar la articulación y del mismo modo nos van a ayudar a disminuir la inflamación, que es uno de nuestros objetivos. Bueno, mencionando otros de ellos, también queremos evitar adherencias y fibrosis en la zona de la cicatriz y lógicamente disminuir el dolor. Entonces, para lograr esto, tenemos que emplear diferentes ejercicios que implementan el uso temprano de los segmentos del resto de la mano. Entonces, uno de esos ejercicios es doblar los dedos, el cual consiste en llevar la punta del dedo pulgar al resto de las falanges distales de los dedos. Entonces, la idea es hacer este movimiento consecutivamente, despacio, sin forzar, y realizarlo más o menos unas 10 veces, 10 repeticiones y entre más pueda la persona hacerlo durante el día, muchísimo mejor. Por otro lado, abrir y cerrar la mano sin realizar una fuerza abrupta nos ayuda a mejorar la circulación y por eso se recomienda. La rotación de los dedos también es importante, es necesario rotar cada uno de ellos para también volver a reeducar la muñeca ya que está débil y asimismo el resto de sus extremidades. Unos 10 días aproximadamente después de utilizar la férula, ya el paciente puede empezar a utilizar otro tipo de objetos como son unas pelotas antiestrés que tienen como fin generar una mayor resistencia, una mayor fuerza para que el paciente ya implemente los músculos afectados anteriormente y pueda haber una mejoría. Estos ejercicios son los principales, los más fáciles que se empiezan a llevar después de esta intervención quirúrgica. Y se puede decir que ya finaliza la rehabilitación o la terapia cuando ya vemos que la muñeca tiene una adecuada movilidad, una buena fuerza y también vemos que el trofismo es adecuado en ambas articulaciones.